Retomamos y continuamos con esta primera conferencia internacional sobre justicia y TIC. Ya vamos a ir dilucidando algunos de los conceptos más importantes de nuestra jornada académica con la exposición central. Nuestro panel principal, la experiencia internacional con TIC y justicia. ¿Qué funciona y qué no en materia de TIC y justicia? ¿Por qué? ¿Cuáles son las tendencias más recientes? Pues las respuestas a estas preguntas las van a resolver nuestros expertos invitados internacionales, entre ellos la doctora Esther DeVry. Ella es la directora de la Oficina de Tecnologías de la Información del Centro Judicial Federal en Washington, Estados Unidos, responsable por el desarrollo y soporte en IT para la educación, investigación, historia, internacionales, servicios de información, editoriales, recursos humanos y divisiones financieras del Centro Judicial Federal. Ha trabajado en la iniciativa de la información, tecnología judicial y otros programas. Además, fue maestra virtual y presencial en la Universidad de Maryland y cuenta con una maestría en ciencias informáticas y un doctorado en tecnología institucional. Nos va a acompañar también en este panel el doctor Rafael Blanco. Es abogado de la Universidad Católica de Chile y postitulado en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, España. Graduado en litigación por la Procuraduría Criminal de Estados Unidos y en litigación penal por la Universidad de California. En Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Chile. Ha sido consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Agencia de Cooperación Española para proyectos de modernización del sistema de justicia en diversos países de América. Además, consultor del Programa de Naciones Unidas para asistencia técnica en materia de reformas judiciales, entre otros. El doctor Rafael Blanco actualmente es decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Va a moderar este panel el doctor David Fernando Varela, reconocido consultor internacional. El doctor David Fernando Varela es abogado y especialista en ciencias socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana, consultor internacional en reformas del sector público. Ha realizado estudios de formación de altos ejecutivos en la Escuela John F. Kennedy y en Harvard Business School. Es máster en leyes del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Doctor Varela, adelante con sus invitados. Muchas gracias. Creo que es el momento de comenzar el núcleo, el punto central de esta conferencia con dos expertos muy destacados que han liderado de distintas maneras reformas judiciales en sus respectivos países. Tanto Esther como Rafael han reunido una vastísima experiencia y han enfrentado las dificultades típicas de la transformación, las de los últimos 20 y 30 años de nuevas tecnologías, además de nuevos códigos judiciales y de una nueva sociedad que está pidiendo cada vez mejores y mayores servicios de justicia a un menor costo y en un menor tiempo. Esos desafíos que han enfrentado Esther y Rafael son como el motivo subyacente de sus presentaciones. Ellos harán en 20 minutos un brevísimo, muy apretado resumen de esas experiencias y entre tanto yo les ruego que si tienen alguna pregunta me la transmitan por conducto del equipo de los organizadores, de modo que en los 20 minutos restantes de este panel yo pueda compartir esas inquietudes del auditorio con nuestros distinguidos expositores. Les cedo la palabra a Esther para comenzar. Doctor Varela, un minuto. Permítame indicarle al auditorio, para que puedan aprovechar mejor la exposición de la doctora, si tienen acceso al equipo de traducción simultánea, usarlo, y si no, pueden solicitarlo afuera. Adelante, doctor Varela. Okay. Hello. Thank you so much for allowing me to speak in English, and I hope that the translation with the headphones works very well for you. I'm the Director of Information Technology for the Federal Judicial Center of the United States, and we do a lot of work, and we've learned a lot of lessons, and I want to share them with you today. We have a saying in the United States,
It is justice delayed is justice denied. And that is very important to me in technology because I think we do some very important work. We help prevent delay. We help the justice system work very quickly, and so I'm very proud of that work, and you should be too. Yeah, it's not here. No veo por aquí. Okay. We'll catch up. Okay, so I'm in the Federal Judicial Center, and right at the top, okay, here's me. Okay, and in red, that's my agency. I'm the Federal Judicial Center. At the very top is the most important. Oh, I'm sorry, the translation is not working. Okay. Okay. Lo más importante, corta, es la Suprema. Okay, and can I continue? Okay, I will wait. Okay. Yo quiero decir que Bogotá es una ciudad más bonita y la gente es muy hospitalidad. We are so sorry. Yes. Apparently there is a problem with the translator. If Rafael starts and you go later, So we can have time. Then we will have the translator available. Okay. So sorry. Lo veo más tarde, okay? Aparentemente hemos tenido algún problema con el aparato de traducción simultánea y por esa razón vamos a pedirle, mientras arreglamos esa dificultad de tecnología, le vamos a pedir al doctor Rafael Blanco que haga su presentación. Gracias. Well, it's a pleasure for me to be here, and no, that's all. Muy buenos días, un placer compartir en este primer seminario internacional de justicia y desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones. Un especial agradecimiento, desde luego, a quienes son los organizadores de este evento, a todos ellos, especialmente a la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, los dueños de casa, ¿no? A Certicámara, a Legis y ámbito jurídico, naturalmente también al Centro de Desarrollo y Tecnología tan relevante de la propia Facultad de Derecho y a Microsoft. Un especial reconocimiento a David Varela por la organización de este evento que nos permite, creo yo, colocar sobre la mesa un conjunto de tópicos que son enormemente desafiantes para la administración de justicia. Déjeme partir, no sé si podemos proyectar ya la primera lámina. Parece que lo tienes usted. Muchas gracias. A ver, no sé si se ve bien, pero déjenme ir comentándoles algunas de estas ideas preliminares que nos permiten ir adentrándonos en la temática que nos convoca. Yo voy a hacer una presentación fundamentalmente orientada a lo que han sido los desafíos y los problemas que han enfrentado en materia de desarrollo tecnológicos, tecnologías de la información y las comunicaciones, los procesos de reforma específicamente en el ámbito de la justicia penal en América Latina, y sobre eso haré algunas reflexiones que luego nos permitan tener algún momento de intercambio de preguntas y potenciales respuestas. Déjenme hacer una primera constatación que para muchos en el auditorio seguramente resulta más o menos evidente. Hemos invertido, diría yo, no menos de 30 años en distintos procesos de reforma a la justicia criminal en América Latina. Todos los países han evolucionado en los últimos 30 años, desde modelos inquisitivos a modelos mixtos y luego modelos acusatorios. Hemos intentado hacer una transición desde la lógica escrita a la lógica oral.
desde la lógica del expediente a la lógica de la audiencia, con especial preocupación por incorporar tanto esfuerzos en el ámbito de la extensión de derechos y garantías como asimismo en la eficiencia y eficacia de la justicia penal. La primera constatación que podemos hacer es que recorriendo la mayoría de los países, si no todos en América Latina, lo que observamos es que los códigos son muy parecidos. Los desarrollos normativos que se le confiaron a los abogados, a los juristas, a los operadores de los sistemas de justicia criminal, provocaron finalmente la concreción de códigos de justicia criminal, diría yo, de bastante buena factura. Si uno revisa los viejos códigos y los nuevos códigos, notará seguramente avances, no solo en materia de técnica legislativa, sino también en la estructuración de modelos más modernos, más ágiles, desarrollos que naturalmente desembocaron, insisto, en muy buenos códigos. Pero la pregunta que subyace a ello es si todos los países de América Latina tenían los mismos códigos y tenían unos, digamos, operadores situados más o menos en condiciones equivalentes. Estoy pensando en jueces, fiscales, defensores, ministros. Si nuestros modelos de justicia tenían operadores razonablemente equivalentes y leyes muy similares, la pregunta es por qué hemos tenido finalmente éxitos muy dispares. Países donde los modelos de justicia no han evidenciado mejoras o no han logrado instalar efectivamente mejores modelos de justicia, algunos con altos niveles de rezago, fracasos muy intensos, otros con mejores niveles de resultado. La pregunta es por qué con operadores similares y con las mismas normas tenemos entonces resultados tan distintos. Y a mí me parece que aquí el foco no va a estar dado entonces naturalmente en lo que atinge a la preparación exclusivamente desde los enfoques normativos, sino me parece que la respuesta hay que buscarla precisamente en los factores extrajurídicos, extrajudiciales. Una primera constatación que podemos hacer es que, bueno, estoy pensando en las primeras experiencias de reforma y por lo tanto pienso necesariamente en Guatemala, pienso en El Salvador, esos primeros intentos de instalación de sistemas acusatorios en el contexto latinoamericano, evidencian naturalmente una preocupación muy aislada, diría yo, en todo lo que tiene que ver con los factores extrajurídicos. Los focos de quienes hacen los procesos de reforma normalmente están centrados en variables, insisto, de la profesión jurídica, de nosotros, los abogados, la mayoría de los que están seguramente en este auditorio. Y naturalmente un abogado es un actor que puede construir buenas leyes, que puede interpretar bien las leyes, que puede incluso intentar una buena aplicación, una buena interpretación de esas leyes, pero la norma, como hemos visto, parece no ser el foco único y aislado de estos procesos de reforma a la justicia criminal. Entonces uno comienza a visualizar la ausencia de preocupaciones en torno a otros elementos concomitantes de los procesos de reforma. Diseñar procesos de trabajo adecuados, identificar procesos de trabajo adecuados y diseñarlos. Hacer un buen desarrollo de los modelos de capacitación para todos los actores del sistema de justicia, naturalmente, en todos sus niveles. Una preocupación por la incorporación de tecnologías, naturalmente, de la información para facilitar procesos, acortar los tiempos de respuesta, incorporar mayores niveles de transparencia, problemas de infraestructura, problemas financieros, ¿no?, de determinar los costos, determinación de cargas de trabajo. Cuando llego a una transición de modelos, naturalmente me tengo que preguntar cómo el actor jurídico, cómo el operador va a responder a estas nuevas demandas de justicia más transparente, más oportuna, más rápida, desde el modelo escrito al modelo oral, desde el modelo de expediente al modelo de audiencia. Esas transiciones no son sencillas, son complejas, están rodeadas de un conjunto de variables que, insisto, una vez más no son únicamente jurídicas. Entonces, hay un conjunto de variables que los procesos de reforma se han resistido a tomar en consideración para poder incorporarlas, ¿no?, en estas dinámicas de sustitución de modelos de justicia, en este caso de modelos de justicia criminal. En el caso, digamos, de estas primeras experiencias de reforma, los operadores de justicia tenían obviamente la mayor responsabilidad, y lo que ocurría, y podemos constatarlo en algunos de los textos que documentan los procesos de transición,
es que había una escasa, voy a hacer un orden, digamos, sin necesariamente una prelación de relevancia, había una escasa preocupación inicial, ¿no? Por los procesos de capacitación intensa. No solo capacitación a nivel de los operadores individualmente considerados, sino entre ellos, ¿no? Los modelos de justicia naturalmente requieren de altos niveles de integración y de trabajo entre las instituciones, entre los operadores, y eso no se producía. Entonces las capacitaciones por un lado se hacían entre fiscales, entre defensores, entre jueces, entre policías, entre sistema penitenciario, servicios médico-legistas, pero no confluían muchas veces esas capacitaciones en lógicas interinstitucionales. Por lo tanto, no siempre los focos, las tensiones, las dinámicas o los contenidos dialogaban naturalmente entre sí. Por otro lado, los procesos de reforma estaban fundamentalmente basados en la incorporación de un nuevo código, de nuevas reglas. Pero al momento de preguntarle a los operadores cómo esas reglas se iban a implementar, había muchas dudas, había heterogeneidad de respuestas a preguntas muchas veces muy sencillas que tenían que ver con determinación del número de fiscales, defensores y jueces que se requerían para poder acometer esos procesos de reforma, o la cuantificación de las cargas de trabajo por fiscal, por defensor, por juez. Había información completamente insuficiente, información muchas veces errónea o información inexistente, lo que da cuenta, digo hasta el día de hoy, incluso en muchos ámbitos, de la insuficiencia de datos disponibles, del almacenamiento de esos datos, de bases de datos confiables, actualizadas y de fácil administración. Me parece que este ha sido un problema que hoy día vemos que también enfrentan otros países que hacen procesos de reforma. Hoy día en América Latina tenemos a México, ¿no? Que en el mes que inicia, en 2 meses más, ya termina su periodo de preparación y de instalación, tanto a nivel nacional como a nivel federal. Perú está haciendo un proceso de transformación gradual y paulatina en materia penal, lo está haciendo Argentina, lo está preparando Uruguay. O sea, hay varios países que están en proceso de instalación progresiva, otros tantos que ya lo hicieron hace ya varios años, como es el caso colombiano, como es el caso chileno. Pero esta constatación me parece que es una debilidad de la que nos tenemos que hacer cargo permanentemente, ¿no? Información errónea, información insuficiente, no solo para hacer grandes transformaciones, sino para luego hacer algunas mejoras dentro de los procesos de justicia criminal. No tenemos tampoco muchos mecanismos de análisis prospectivo, no los hemos utilizado habitualmente. Recuerdo algunas reuniones de trabajo cuando me tocó liderar el proceso de reforma procesal penal, en el caso chileno, donde expertos en tecnologías de la información y de las comunicaciones presentaban unos modelos de análisis prospectivo computacional donde nos decían que podían simular el comportamiento de los actores para determinar qué cantidad de casos podía absolver el sistema penal, cuánto demoraba en resolver cada uno de esos casos, cómo iba a ser la aplicación de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, cuántos casos iban a quedar pendientes al término de un año judicial. Y todas estas cuestiones a quienes estaban en carácter de jueces, ¿no? En calidad de abogados, defensores, fiscales, les parecía una cuestión casi, digamos, completamente inentendible, cómo, digamos, un modelo informático iba a ser capaz de hacer un conjunto de simulaciones que permitiera arrojar estadísticas confiables sobre los volúmenes de trabajo y los tiempos de respuesta en cada uno de ellos. Eso, análisis prospectivo a la fecha, ¿no? Estoy hablando de hace 15 o 20 años atrás, a la fecha son probablemente herramientas de un uso más extendido, pero estas herramientas tienen mucha utilidad a la hora precisamente de determinar cargas de trabajo y determinar números de operadores. Parte de los problemas que los sistemas de justicia han enfrentado es que muchas veces la falta de cuantificación suficiente, la falta de determinación más fina y precisa del trabajo que debe absolver el sistema judicial es lo que provoca dilaciones, es lo que provoca tiempos completamente inaceptables de respuesta desde que una causa ingresa o desde una causa inicia con una denuncia policial hasta que termina finalmente en el sistema de justicia. Ese modelamiento de información previa parece muy relevante a la hora de definir cuántos fiscales, defensores y jueces necesito, cuántas causas puede administrar cada uno de ellos razonablemente, cuánto tiempo va a demorar cada una de esas causas en terminar. Estos modelos de análisis prospectivo me parece son una buena herramienta para poder no solo cuantificar esas cargas, sino determinar los impactos financieros. Y me parece que los ministerios de Hacienda aquí tienen también bastante interés en poder utilizar estos medios tecnológicos para poder resolver parte de los problemas.
Y estos son, permítame decirlo así, son disputas que se producen luego entre quienes administran la justicia y quienes proveen de recursos para hacerlo. Porque claro, viajando por distintas partes de América Latina, cuando miramos los modelos de administración de justicia, es evidente que la respuesta de un juez respecto a cuánto demorará usted en resolver una causa es una cuestión que tiene aproximaciones o variables disciplinarias complejas de amalgamar o permitir una interacción con aquel otro que dice, bueno, usted tiene que, para finalmente tener un volumen de causas resueltas en un tiempo razonable, usted tiene que ser capaz de administrar y resolver un número X de audiencias en un determinado periodo de tiempo. Ese diálogo interdisciplinar no ha sido sencillo. Un juez muchas veces dice, yo necesito 2 horas para resolver una medida cautelar, estoy pensando en respuestas de varios países en Centroamérica, y el administrador de ese tribunal o quien está a cargo de los procesos tecnológicos dice, mire, usted no puede demorar 2 horas en una medida cautelar porque eso va a significar que al término del año vamos a tener más del 50% de las causas pendientes de resolución. Por lo tanto, hay que ir acomodando las variables que tienen que ver con el correcto desarrollo de la administración de justicia, con la respuesta adecuada, con aquel otro elemento que es la variable tiempo, la dinámica procesal más general. Ahí me parece que tenemos un problema. Y esto tiene que ver con estos 2 enfoques de falta de cultura multidisciplinaria. Las reformas las hacen los abogados. Y solo después de que la reforma está terminada, invitan a otros actores a observar esto. Y entonces, de una decisión jurídica se desprenden innumerables externalidades en materia de infraestructura, en materia de tecnologías, en materia de cuantificación, de determinación de procesos de trabajo críticos, interrelaciones entre actores del sistema de justicia. Déjenme solo poner sobre la mesa una imagen para que una audiencia de aquellas que el sistema acusatorio penal tiene hoy día en América Latina, para que una audiencia se produzca, tiene que haber un juez, tiene que haber un fiscal, tiene que haber un defensor. Muchas veces hay que trasladar al detenido, llegan víctimas, llegan testigos. Armar una audiencia es una cuestión tremendamente compleja, que requiere sistemas de notificaciones, traslados, sistemas de registro de la audiencia, sistemas que permitan que los actores se desplacen y se trasladen. Pues bien, la falta de un trabajo multidisciplinario lo que provoca muchas veces es que esa audiencia no se puede hacer porque no había carros para trasladar a los detenidos, porque no se notifica a tiempo, porque el sistema de notificaciones falla o es deficiente y entonces no llega un actor que era fundamental que estuviera allí para que la audiencia fuera válida. O más grueso aún, más complejo, no llega el fiscal o no llega el defensor y la audiencia tiene que comenzar a suspenderse, a reprogramarse y a reagendarse. Cuando cambiamos los modelos de justicia penal desde el expediente a la audiencia, lo que no reparamos suficientemente es que ese cambio no era solo complejo desde el punto de vista jurídico, lo era también desde el punto de vista administrativo y de gestión, de operación, de logística. Y todas esas variables las dejamos muchas veces de lado y entonces los sistemas comienzan a tener importantes rezagos. Hay países donde el 70% de las audiencias que se agendan fracasan. Entonces no es posible esperar de los modelos de justicia criminal nuevos, basados en la oralidad, en la interacción de actores, en lógicas de audiencia, resultados positivos si no integramos al diálogo y a la conversación a los múltiples actores disciplinares que permiten o pueden responder parte de esas preguntas. Dentro de los problemas detectados tenemos problemas naturalmente de infraestructura funcional a esta dinámica, tenemos problemas de recursos financieros o de optimización de los existentes, culturas organizacionales muchas veces muy impermeables a los procesos de cambio y de transformación, a los supuestos que hay detrás de estas reformas, la ausencia de mecanismos adecuados de gestión institucional. No sacamos nada con tener un sistema de justicia en que los jueces determinen los sistemas de audiencia si la generación de esas cargas de trabajo no dialogan institucionalmente con fiscales o con defensores. No tenemos manuales de proceso común que permitan establecer ciertas rutinas, ciertas operaciones comunes entre todos, de modo que haya ciertas convergencias, por ejemplo, para el agendamiento de audiencias.
para la incorporación de información adecuada que permita un agendamiento razonable en forma y fondo, en tiempos de respuesta. Me parece que las acciones aisladas, las determinaciones autonómicas, autárquicas de los actores, nos generan muchos problemas. Tenemos poco diálogo entre las instituciones del sector justicia, ¿no? No dialoga fácilmente la judicatura con la fiscalía, con la defensoría, con la policía. Y el problema es que todos los actores entre sí se necesitan, no hay sistemas que dialoguen en los ámbitos informáticos tampoco. Una ausencia o mal uso de las tecnologías de la información. Y en el ámbito tecnológico específicamente me parece que el conjunto de reformas latinoamericanas de los últimos 30 años evidencia esto. En primer lugar, ambientes culturales poco sensibles al lenguaje, a este enfoque. Esto como aparece, digamos, después en el punto 3, muchas veces estos son lenguajes de expertos, ¿no? Por un lado están los actores, están los operadores, y por el otro lado están los que entienden las variables informáticas o tecnológicas. Y entonces lo que hacemos es trasladarles un problema, en lugar de invitarlos a ser parte de una mesa de trabajo interdisciplinaria, multidisciplinaria, que sea capaz de construir un enfoque común desde el inicio y no sea simplemente el trasladar problemas. Entonces los operadores muchas veces presentan ciertas culturas muy poco permeables a esta lógica. Visiones reduccionistas de lo informático, ¿no? Déjenme retroceder algún tiempo atrás. No era infrecuente visitar sistemas judiciales en América Latina y encontrar un conjunto de computadoras, digamos, en una oficina que no se usaban, pero que se habían invertido grandes cantidades de dinero para comprarlas porque alguien había dicho que eso iba a mejorar los tiempos. No se usaron porque los operadores no sabían usar estas nuevas tecnologías de la información, porque los software no eran los adecuados y finalmente, digamos, la pervivencia de las rutinas, ¿no?, de lo escrito o de la rutina tradicional tiene un enorme impacto y muchas veces lo desconocemos. Aproximaciones temáticas de expertos aislados, ¿no?, que no dialogan. Carencia de utilidad de los apoyos tecnológicos. Muchas veces tenemos un desarrollo que es visto como una gran solución, pero que luego cuando baja a los niveles operativos encontramos con que no tiene la virtuosidad que se había pensado, que no recogía las dinámicas o las variables propias de ello. Una vez más, una ausencia de diálogo entre quienes idearon ese desarrollo y quienes eran los operadores encargados de administrarlo, digamos, y de... ¿Cuántas veces no hemos escuchado en distintas partes de América Latina fiscales, defensores o jueces diciendo no puedo perder tiempo digitando información o incorporando información al sistema? O sea, la verdad me parece a mí que son todavía problemas que subsisten, no estoy hablando de problemas de 30 años atrás, sino repasando aspectos en Sudamérica y Centroamérica, muchas de esas respuestas. Problemas de capacitación y entrenamiento, ¿no? Si yo a un policía le entrego una herramienta tecnológica, o se le entrega a un fiscal, o se le entrega a un juez, y miro los currículum de formación de las academias de fiscales, de jueces y de policías, no encuentro dónde estaban los procesos de entrenamiento para el desarrollo de conocimientos y habilidades que les hubieran permitido después usar adecuadamente esos mecanismos tecnológicos que se les ponían a su disposición para optimizar y mejorar los tiempos. Entonces tenemos también allí un problema crítico entre el usuario del sistema tecnológico, entre el operador del sistema y los modelos de entrenamiento y de habilidades necesarias para que eso surta el efecto deseado. Una falta de estandarización de los procesos en los sistemas de justicia también es un problema a la hora de la incorporación de tecnologías. Problemas de funcionalidad, utilidad de los sistemas de apoyo, problemas de apoyo administrativo y de gestión, problemas ligados a soportes, a calidad y usabilidad de los desarrollos tecnológicos, etc. Ahora la pregunta es ¿por qué todas estas preguntas son válidas? ¿Por qué la incorporación de tecnologías de la información es un elemento del que tenemos que hacernos cargo en el ámbito de la justicia criminal? Permítanme primero detenerme en el ámbito de la persecución criminal propiamente tal. Estoy pensando policías, ministerios públicos, órganos encargados de, ¿no es cierto?, de administrar la persecución. Primero, estos órganos funcionan fundamentalmente o los parámetros de éxito están fuertemente ligados a la capacidad de almacenar información, de almacenar datos, muchos, que nos permitan además construir mejores decisiones y mejores soluciones a los problemas de persecución criminal. Pero no nos basta tener datos almacenados si no somos capaces de administrar esa información a través de cruces, ¿no? Hoy día es muy difícil en todos los países encontrar una criminalidad aislada, ¿no? Un delincuente que trabaja solo. Eso prácticamente no existe. Todos los modelos de criminalidad, desde las más simples hasta las más sofisticadas, están integradas, son cadenas productivas, ¿no? Desde el robo de un celular que luego es entregado a un reducidor
que luego, digamos, genera un valor agregado, incluso exportando distintos elementos del celular. Lo mismo pasa con los autos. No hay ningún delincuente que robe un auto para usarlo, ¿no? Normalmente tiene que ver con desarmadurías, con exportación de piezas. Son cadenas productivas. Pero eso, para que sea uno en materia de persecución penal sea eficiente, requiere un procesamiento de datos muy intenso y de cruces de información. Y eso requiere soportes tecnológicos, obviamente. Esto, me parece a mí, está íntimamente ligado a lo que son los desarrollos de las unidades de análisis de la criminalidad. Sistemas seguros de traspaso de datos, porque ya hemos visto lo fácil que muchas veces resulta, incluso para los modelos más sofisticados, la vulnerabilidad que pueden presentar en el ámbito del crimen organizado es aún más relevante. Mecanismos de gestión institucional, ¿no? Y a su vez de conectividad entre actores. Todos los días en la calle, los policías se comunican con los fiscales para tomar mejores decisiones. ¿Qué medio utilizan? ¿Cuán rápido es? Un policía en la calle que requiere registrar un sujeto para verificar si tiene una orden de detención pendiente, un vehículo para ver si es robado. Mire, podríamos extender enormemente la cantidad de supuestos, de hipótesis de intervención policial. Todas ellas requieren información en línea, actualizadas, para poder hacer intervenciones que sean menos arbitrarias y más eficientes. Y cuando la duda que el policía tiene en la calle requiere de un soporte más sofisticado, requiere comunicarse eficientemente con un fiscal de turno a través de una herramienta que sea también una herramienta disponible, segura, útil, etc. Hay aquí, me parece a mí, un enorme desafío en el ámbito de la justicia criminal. La alimentación de unidades de análisis criminal y gestión de la información. Me parece que aquí América Latina tiene un gran nivel de rezago, ¿no? Tenemos informaciones compartimentalizadas. Muchas veces cada operador criminal tiene su sistema de informaciones, tiene su almacenamiento de datos. Muchas veces las instituciones no tienen sistemas que dialoguen a nivel nacional, que puedan agregar información y que permita construir, obviamente, mejores decisiones. Esto en el ámbito de criminalidad económica me parece muy relevante, en el ámbito del crimen organizado y narcotráfico, por supuesto que también, y aquí la capacidad de desarrollar mecanismos que generen información para mejorar la persecución penal es una cuestión completamente clave. Bueno, Esther debe conocer mejor que yo, pero en el estado de Tennessee hay más de 151 operadores en las unidades de análisis criminal, ¿no? Interdisciplinarias, multidisciplinarias, expertos en tecnologías, expertos en desarrollos informáticos, sociólogos, criminalistas, criminólogos, que lo que están haciendo es generando información para que la persecución se haga de un modo más eficiente. ¿Y qué es lo que ocurre en América Latina? Perdonen, pero déjenme hacer una constatación que yo creo que compartimos como un lastre. El 90% de nuestros modelos de justicia penal lo que exhibe como éxito es la detención por flagrancia. Eso es lo que llena nuestros tribunales. Lo que llena nuestros tribunales en América Latina, no sé si Colombia en esto sea una excepción, es que nuestros policías, en general, lo que son capaces de hacer es detener al sujeto que está robando en términos flagrantes en la calle, o detener al microtraficante que está traficando en la calle en flagrancia. Y eso explica buena parte de la cantidad de información y de procesos de trabajo que generamos al sistema judicial. En otras palabras, permítanme decirlo así, no es el juez, no es el fiscal el que define qué se procesa, qué se sentencia, sino que es el policía, el que está en la calle, el sujeto que en la cadena productiva es probablemente el que tiene mayores rezagos de formación, es el que coloca sobre la mesa de los tribunales la gran proporción de carga de trabajo, que son, insisto, fundamentalmente hipótesis de flagrancia en delitos contra la propiedad o en microtráfico. ¿Por qué? Porque si queremos perseguir criminalidad de mayor sofisticación, criminalidad organizada, trata de personas, tráfico de armas, criminalidad económica o financiera en el amplio sentido, o crimen organizado vinculado al narcotráfico, se requiere mucho más sofisticación en el proceso de almacenamiento de información, cruces de información, diagnóstico, análisis, y por eso me parece a mí que esto es un gran desafío al momento de pensar en bases de datos, en sistemas tecnológicos de apoyo, porque me temo que de otra manera el sistema de justicia no va a dar respuesta muchas veces a esta lógica criminal organizada que trabaja de manera mucho más incluso sofisticada. ¿Qué decir de los sistemas alternativos? Miren, en el último tiempo América Latina, todos los países tienen sistemas alternativos de resolución de conflictos. Y en el ámbito penal, ¿cuántas causas se suspenden? Enorme cantidad de suspensiones condicionales, acuerdos reparatorios, sistemas de mediación, que suponen condiciones
para que el beneficiado, entre comillas, con una suspensión del proceso de prueba o de un acuerdo económico que tiene que garantizarse y cumplirse, para que eso no se transforme en una impunidad garantizada, requerimos que los sistemas, estoy pensando acá también en el sistema de probation, digamos, requiere que haya gente monitoreando, haciendo seguimientos, verificando el cumplimiento de eso. Si eso no tiene modelos de apoyo tecnológico, me temo que vamos a tener graves dificultades para tener información actualizada, modelos de monitoreo y seguimiento adecuados. Y al final, cuando uno le pregunta al sistema de justicia qué pasa con aquellos que cumplen en forma alternativa, la respuesta es: tenemos poca información, no sabemos exactamente si están cumpliendo o no. Esta es una respuesta generalizada también en los sistemas de justicia penal. En las áreas judicial, y voy terminando con esto, en la área judicial nuestros problemas y el uso de las tecnologías de la información obviamente tiene que ver con el almacenamiento de información de los casos y resoluciones. Los abogados, fiscales, defensores y jueces requieren esa información sobre la resolución, sobre el contenido de la misma, sobre el modo en que fluye rápidamente esa decisión entre todos los operadores. Aquí se juegan importantes niveles de transparencia, de acceso naturalmente, mecanismos de sistematización y divulgación de jurisprudencia y revisión de casos, que es clave, absolutamente clave, y lo usamos muy poco, ¿no? Voy a pensar en los operadores del sistema de justicia. Muchas veces presionamos a los sistemas de justicia, a los sistemas judiciales, para que tenga la jurisprudencia, ¿no es cierto?, al día y sea accesible. El problema es que yo no he visto, para ser bien franco, ¿no?, de parte de los operadores el uso de esa información. Entonces pedimos que los jueces nos entreguen la jurisprudencia al día, rápida, sistemática, pero luego uno diría, bueno, ¿para qué le sirve a un fiscal? Voy a poner este ejemplo, ¿no? ¿Para qué le sirve a un fiscal y a un policía tener acceso a esa jurisprudencia? Bueno, uno dice, mire, es clave el acceso porque de esa manera usted mejora los procesos. Entonces uno debería imaginar que hay mesas de trabajo en que fiscales y policías están revisando las resoluciones judiciales para decir, no nos podemos volver a equivocar en una detención ilegal, en una exclusión de prueba. Me temo que no estamos tampoco utilizando esa información, muchas veces la demandamos y tiene una subutilización, pero creo que es clave para el desarrollo de los modelos de persecución penal. Para la distribución de cargas de trabajo y turnos, hago una inflexión acá. Uno de los graves problemas, y voy acotando a estos 2 minutos, 3 minutos, uno de los graves problemas de reforma a la justicia no ha tenido solo que ver con la capacitación de fiscales, jueces y defensores para que operen sistemas de audiencias en lugar de modelos escritos de expediente, sino que el problema más grave ha sido la incorporación de la profesionalización administrativa en la gestión de las audiencias. Déjeme solo poner el caso chileno, que probablemente de los expertos chilenos que están en el auditorio, Cristian Hernández, ¿no?, Ricardo del Canto, Antonio Marangunit, que han trabajado intensamente en esta área. Uno de los grandes problemas de modernización fue arrebatarle al juez la determinación de la carga de trabajo que un juez debía absolver en un día y trasladársela a un administrador, un profesional, un ingeniero, ¿no?, industrial, civil, un ingeniero comercial, economista, que determinara efectivamente cuánta carga podía soportar un juez. Este es un tema para que naturalmente lo conversemos después, pero los modelos de desarrollo que hemos logrado en casos chilenos han sido muchas veces gracias a esa transición, donde los administradores han determinado volúmenes de trabajo posibles de resolver en un día, que ha ayudado enormemente a una buena respuesta de tiempos. En fin, hay operación y control del sistema de notificaciones, ¿no?, sistemas de gestión de casos interactivos, y esta es la última lámina, y me detengo a decir que hemos, creo yo, llegado a un estadio en el que no es posible seguir avanzando en materia de reforma y modernización de la justicia penal si no cumplimos algunos de estos estándares, ¿no? Desde luego, un uso más intensivo de la tecnología, hacia sistemas de trabajo interinstitucional. Yo no saco nada con que el Poder Judicial esté muy avanzado en tecnología si la Fiscalía está rezagada, o la Defensa está rezagada, o la Policía está rezagada. Aquí hay un diálogo interinstitucional que hacer. En algunos países, cito el caso chileno, porque me parece que en esto, digamos, fluyen algunas buenas experiencias. Por ley se generó una comisión interinstitucional que se reúne habitualmente los jefes de cada una de esas áreas, ¿no?, los representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría, de las policías, para ir haciendo constatación de debilidades, rezagos y problemas en todos los ámbitos: gestión, administración, información. Porque por más que yo avance en un área,
si los otros actores no tienen tecnologías, no dialogan en términos de lo que requiero resolver, me temo que esa ausencia de diálogo interinstitucional nos condena a un cierto fracaso. Modelos de capacitación y desarrollo, lo vuelvo a decir, si no incorporamos en las academias de formación de operadores que básicamente son abogados, este tipo de dinámicas, creo yo que la usabilidad y la virtuosidad de estos elementos va a ser muy escasa. Desde luego, un modelo de información de decisiones del sistema de justicia que mejore su calidad, un trabajo interdisciplinario donde no esté el abogado por una parte y el experto en tecnologías por el otro. Creo que hay que ser mesas multidisciplinarias de trabajo muy desde el inicio. En fin, yo creo que aquí el punto, con esto termino, el punto no es solo cómo mejoramos el tiempo de respuesta y el nivel, ¿no es cierto?, de satisfacción para quienes son los operadores del sistema. El problema es que tenemos muchos ojos puestos sobre la justicia penal, donde lo que más se demanda es una mayor capacidad de comprensión, transparencia y accesibilidad y comprensión de lo que los sistemas producen como respuesta. Ahí tenemos un gran problema entre la ciudadanía y los operadores, y además tenemos un desafío de seguridad, porque el ciudadano nos demanda mejores decisiones de mejor calidad que nos aseguren estándares de seguridad. Entonces las demandas de transparencia y seguridad están a la base de todas estas cuestiones. Me temo que la respuesta hasta ahora en América Latina es completamente insuficiente. Tenemos problemas de los que no nos hemos hecho cargo realmente, y creo que eso nos impone un tremendo desafío, y celebro esta iniciativa, ¿no?, organizada con enorme pulcritud. Agradezco al decano, nuestro anfitrión de la Casa de Estudios. Un placer estar acá en Colombia, específicamente en Bogotá, y en nuestra casa hermana de estudios, y a David por la organización de este evento, y gracias a Esther por compartir en este panel. Gracias a todos. Bueno, creo que Rafael nos ha planteado la complejidad de una solución a los problemas encontrados en la justicia penal. Las TIC pueden ser una parte de la solución, pero no son la única. Definitivamente la reingeniería de los procesos de trabajo y de la manera como actúan las instituciones y los miembros de las instituciones casi que se convierte en un prerequisito y nos obliga a disipar la ilusión de una solución TIC mágica que resuelva los problemas. Antes de llegar a esa solución mágica, tal vez tendremos que fomentar el diálogo entre las instituciones. Por favor, please, Esther. Thank you. Okay, my name is Mi Esther nombre es Esther de from Vries, the Federal soy Judicial del Center Centro Federal de Justicia en los Estados Unidos y por favor levanten su mano si pueden entenderme. Yay! Ok, muy bien. So, here I am. Muy bien, aquí estoy. We left here. Y dejamos aquí en rojo, está mi agencia, el Centro Judicial Federal, y en la parte superior está la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Aquí es donde se encuentra el jefe del Ministerio Público y donde reside. Entonces, My boss. Rabbit es mi jefe. Y aquí ven que también es la oficina administrativa y tienen todo el dinero. Ellos son los que distribuyen el dinero a las otras agencias y a través de las cortes federales. Y también tenemos la conferencia judicial que consiste en jueces que toman las decisiones grandes que son desarrolladas por las cortes federales. Así es que en el contexto de todo lo que ustedes han visto, mi agencia realmente es responsable de la investigación y la educación. También tenemos programas internacionales y hacemos seguimiento a la historia de las cortes federales y jueces judiciales. Hay un poco aquí en esta presentación acerca de mi agencia, pero puse en su kit algunos pen drives USB donde tienen toda la información acerca del Centro Judicial Federal, donde está en inglés y en español. Si no quieren conocer mucho sobre ello, pues simplemente pueden borrarlo y pueden utilizar ese USB para otras cosas. Estoy aquí y muchas gracias a David por haberme invitado, porque yo vengo del Centro Federal de Justicia. Voy a hablar de dos historias. Yo llamo la historia de la nube y la historia de la montaña. Aquí está mi primera historia, la historia de Cloud, la nube.
La nube es la última tendencia, todo el mundo quiere mover la información a la nube porque ahorra tiempo y mucho dinero. Para mí, yo no tengo que tener personal que mantenga la información, lo puedo poner ahí en la nube y asegurarme de que se encuentre allí, que se pueden mantener los servidores, asegurarme que todo está actualizado. Pero antes de que yo pueda tomar una decisión, recuerden que los jueces son parte de todas las decisiones grandes que se toman en tecnología. Así es que podría pensar que es una muy buena idea, pero tengo que trabajar con los jueces. ¿Cuáles son los grandes proyectos que tenemos allí? Es ¿por qué no hacemos todo nuestro correo y todos nuestros correos electrónicos en servidores de la nube? Eso sería más eficiente, ahorramos dinero y podemos utilizar el dinero en otras cosas. Hubo mucho trabajo, miren cómo estuvimos ocupados. Y tuvimos toda la información, entrevistamos a las personas que se estaban pasando a la nube y parecía una buena idea por muchas razones. Se presentó ante los jueces y no funcionó. ¿Por qué? Porque los jueces dijeron no. Oye, ¿eso es seguro? No estoy muy convencido de que eso sea seguro. Muéstrame la información, me muestraste eso y yo dije no. Entonces es que tuvimos que dejarlo de lado y tuvimos que mantener el correo en nuestros servidores, pero aún así tenemos que pensar, incluso hoy, si decimos que no es, ¿cómo vamos a llegar allí? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que todos tienen confianza de que la información está segura? Bueno, un programa, y podrían visitar esta página web, es algo de lo cual ustedes están trabajando, se llama FedRAMP. Es una guía estándar para seguridad de la nube. Si un servicio de la nube cumple con esos requisitos, pues puedo hacer negocios con ellos. Cualquier agencia del gobierno puede hacer eso, ahorro dinero y tiempo, porque mi persona no tiene que preocuparse por la seguridad, porque ellos se están encargando según estos lineamientos. Entonces damos respuesta a las preocupaciones de la parte judicial según referente a la seguridad. Así es que les pregunto a ustedes, y tienen que pensar ustedes en qué tan seguros todos se sienten aquí sobre la nube. Cada vez que hay un proyecto tengo que pensar en la nube privada y ponerla en mis propios servidores, en las agencias. Así es que hay una causa y beneficio. La seguridad siempre es número uno. Siempre que podamos asegurarnos de que esté seguro, entonces podemos entregarla. Tenemos un no, tal vez la próxima vez vamos a tener un sí. Y esa es nuestra historia de la nube. Ahora, la próxima historia que quiero compartir con ustedes es la historia de las montañas, las llamamos así. Montañas, que quiere decir los desafíos que nosotros nos enfrentamos todos los días. Este es el desafío, un desafío imposible, es tratar de subir esta gran roca o montaña cuesta arriba. Y muchas veces funciona así, a veces parece cuando tenemos un gran proyecto y tenemos que desarrollar algo nuevo, parece esto. Por ejemplo, si yo tengo que tomar un sistema de computador muy viejo y yo tengo que colocarlo en un iPhone, eso es un gran proyecto también y toma mucho trabajo. Sí, entonces ya lo hemos hecho. Tengo muchos documentos, una base de datos de documentos físicos y quiero pasarlos al computador, sistematizarlos. Entonces, por ejemplo, en sistemas de manejo de casos, eso también es mucho trabajo. Como digo, parece imposible. Pero la forma en que lo vemos y como lo manejamos nuestros proyectos es al ver las piezas menores pequeños, las más pequeñas primero, los documentos pequeños y los más importantes, los pequeños. Un ejemplo que les voy a dar es el desarrollo de las páginas web. Tenemos 13 distritos, tenemos 13 circuitos, 94 distritos alrededor de los Estados Unidos. Y se imaginan, incluso del interior de esos 94 distritos, hay cortes pequeñas, más pequeñas, y todos quieren su página web. Ahora, si cada uno de ellos construye su página web y tienen que desarrollarla de cero, eso es demasiado trabajo para realizar y algunos de esos nunca lo van a hacer. Básicamente no va a suceder. Así es que lo que hicimos a nivel federal, porque esto fue un gran proyecto,
fue mirar las páginas web, mirar las personas que necesitan, qué es lo que ellos necesitan saber, qué es lo que necesitan saber los jurados, los defensores, cuando llegan a la corte. Y categorizamos en 4 grandes áreas. ¿Qué es lo que es absolutamente necesario? Y qué es muy bueno, sí, que puede tenerse muy recomendado. Y qué se recomienda, si se pudiese hacer. Y qué harías si puedes, si podrías considerar que tienes dinero y tiempo para hacerlo. Y solo voy a encontrar esto aquí. Algunas cosas que nosotros recomendamos que realmente tienen que tener es la ubicación de la corte, las horas de servicio, el parqueadero y todo lo que sería necesario para que ellos sepan cuáles son las normas locales, la información adicional y también todos los documentos en formato electrónico. Y altamente recomendado, muy recomendado, tenemos información apropiada, cuál es la política de celulares, si hay Wi-Fi, cómo es el manejo de casos y en categorías electrónicas. ¿Podrían estar interesados? Por ejemplo, las biografías de los jueces, quieren postear algún material de educación y capacitación para los profesores y los estudiantes que quieran aprender sobre las cortes. Así es que dijimos, ok, si solo van a hacer es la parte, lo que es muy recomendado, lo que es absolutamente necesario, pues puedes tener una página web de inmediatamente, pero las otras cosas pueden irse desarrollando paulatinamente. Para este proyecto federal escogimos Drupal. Es un software abierto. ¿Quién de ustedes conocen Drupal? ¿Nadie? ¿Y SharePoint? ¿Quién lo conoce? Ok, ¿están familiarizados? Estas son 2 opciones. Hay otras, pero escogimos Drupal para este proyecto de fuente abierta donde hacemos templates para las páginas web. Y estos templates tienen, o plantillas, tienen todo lo que ustedes necesitan para construir una página web. Y de esa manera, en nuestras cortes tenemos muchas cortes, tenemos que tienen el dinero y tienen el personal de IT que pueden construir su página, pero también tenemos cortes muy pequeñas con tal vez una persona de IT que puede hacer muchas cosas, pero entonces hay que ayudarle. Si solo tienen un template que tiene todos los requerimientos del estándar, pues simplemente se hace allí. Aquí tenemos un ejemplo de tres páginas web que construimos de manera inmediata porque se utiliza el template, la plantilla. Bajan, llegan, colocan la información, las horas de atención y se ven más o menos semejantes. Pero son únicas en su medida, pero eso les permite a ellos que tengan una página web funcionando en lugar de llevar una tarea imposible en construir una página web sin saber cuál es la información, pues se les provee la información básica. ¿Qué es lo que ustedes realmente necesitan? ¿Qué es lo que necesita la gente? Y tienen ahí la plantilla y pues ahí se puede activar de una manera rápida. También tiene que ver con algunas gráficas estándares, entonces buscando la imagen apropiada, sí, proveemos algunas gráficas apropiadas que se pueden utilizar. Y claro, tenemos cortes pequeñas y grandes, entonces esto nos permite tener la consistencia porque las grandes cortes tienen el personal, la tecnología y el dinero. Entonces ahorramos mucho dinero y ahorramos tiempo. Utilizando Drupal y SharePoint nos permite que todas las cortes tengan páginas web más o menos de una manera rápida. Eso para nosotros son 2 historias de éxito y lo más importante es que se logre realizar, que se entregue el producto y tomando algunas decisiones que se están y proveyendo herramientas a nivel federal que le permita a todas las cortes pues tener tecnología que de tal manera que puedan proveer un buen servicio a sus ciudadanos. Muchísimas gracias. Me parece que Esther hizo un esfuerzo extraordinario por ajustarse al tiempo. Esther made an extraordinary time to adjust to the time. And for that reason, she didn't deal with all the topics that were originally foreseen to be dealt with in her presentation. But to the questions, I would like to make some precisions in some points in the American experience. If you allow me to extract some learnings from these brief but very central information that you
judicial, criminal justice system in the states, they have like certain liberty in each of their tribunals, on each of the courts, to develop their own IT solutions. Que es el punto de entrada para sus ciudadanos. En lugar de desarrollar un gran portal muy pesado, colmado de todo tipo de información, dan solamente unos estándares mínimos y liberan la creatividad de esos jueces para que dentro de ese estándar, y a veces usando un software de propiedad y a veces uno abierto, puedan encontrar su solución para sus usuarios. Y Esther en alguna conversación previa me hablaba de los juzgados en zonas rurales. ¿Necesitan realmente ellos algo muy complejo? Ni ellos ni sus clientes necesitan algo básico, pero que sirva a sus necesidades. Luego creo que en la experiencia americana estamos viendo cómo ese principio de pensar primero en el cliente es básico en el diseño de una solución TIC. No solo pensar en el operador del servicio, sino en el receptor del servicio. Yo quisiera ahora ver si hay alguna pregunta del público que me nos la pasaran por escrito, pero quisiera complementar algunas ideas sobre lo que ha hecho el trabajo de Rafael y de Esther en reformas judiciales en distintos países. Mi primera pregunta sería para Rafael, hablar un poco de la dimensión cuantitativa. La gran preocupación usualmente en estos proyectos TIC es cuánto cuestan y cuánto duran y cuánto benefician a la justicia como institución y a sus usuarios. El tema de la medición creo que ha sido uno de los principales problemas. La mayor parte de los esfuerzos TIC que conozco en América Latina han sido grandes y ambiciosos programas de cubrimiento nacional que usualmente se quedan a un nivel piloto y rara vez logran ir más allá. ¿Cómo interpreta Rafael esa realidad y cómo podríamos solucionarla? ¿Cómo podemos pasar del piloto al programa de tamaño razonable y manejable? Una de mis preocupaciones en el conocimiento que he tenido del PET, por ejemplo, es que lo encuentro demasiado ambicioso y sería no una crítica, sino simplemente una observación. Es tan completo, es tan perfecto que tal vez sea muy difícil de implementar en los 1.120 municipios, creo, que tiene Colombia, en todo el territorio del país. Y me temo que eso ha sucedido no solo aquí, también en Brasil, en México, en Argentina. La mayor parte de las experiencias exitosas son pilotos, pero pocos programas nacionales TIC para justicia lo han sido. ¿Tú qué observas, Rafael, al respecto? Frente a ese problema, ¿qué solución has encontrado en tus viajes por muchos países de América Latina? A ver, a mí me parece que este es un punto que plantea David bien relevante. Creo que nos movemos en dos extremos y que son efectivos estos dos extremos que apunta David. En el extremo de la máxima sofisticación, ¿no es cierto?, en el ámbito de lo ideal, entonces tenemos ideas de desarrollos que son omnicomprensivos, que van a abarcar todos los productos e informaciones que generan los sistemas de justicia. Y en el otro extremo, también por una educación al que hemos sido sometidos por los organismos de cooperación multilateral, del programa piloto, siempre no vaya usted al óptimo, sino desarrolle en un lugar pequeño que luego pueda replicarse. A ver, a mí me parece, digamos, yo no rehuiría la lógica piloto, ¿no? Esa es una primera aproximación. Me parece que es interesante que todo desarrollo tecnológico, toda innovación en el ámbito de la información y las comunicaciones pueda pasar desde una idea macro a una instalación puntual y progresiva. Y eso no solo es
patrimonio del sistema público, también en el ámbito privado. Uno mira experiencias de desarrollo tecnológico en los sistemas financieros, ¿no es cierto?, en los sistemas de pensiones o en los sistemas de salud. Y vemos muchas experiencias que comienzan con lógicas pilotos en un centro de atención, en una entidad financiera, y luego se van extendiendo. Me parece que el problema que hemos tenido en el sector de justicia es que muchas veces, como bien apunta David, esa experiencia piloto quedó reducida a una experiencia piloto y no logró extender su virtuosidad. ¿Cuáles son los problemas que hay detrás de esto? Una falta de liderazgo continuo. O sea, de repente llega un actor, un líder, ¿no?, que podría ser un presidente de un sistema de la judicatura, o un presidente de Corte Suprema, o un fiscal nacional, un ministro de Justicia, con una idea, y comienza su desarrollo y su operación. Pero luego viene el cambio en los liderazgos y ese ministro, ese presidente de la Corte Suprema, ese fiscal nacional, ese ministro de Justicia, el gobierno que estaba impulsando, bueno, los tiempos son acotados, ¿no? Todos estamos y cuando cambia el liderazgo muchas veces cambian las prioridades, cambian los financiamientos, y entonces lo que era piloto se quedó como piloto. A mí me parece que el desafío que hay detrás de eso es entender que las políticas públicas del sector justicia no son patrimonio de un partido político, no son patrimonio de un ente. Yo creo que tenemos que mirar esto con una visión mucho más de Estado, de largo aliento, y para eso necesitamos ciertos acuerdos institucionales más básicos. Acuerdos que sean estables en el tiempo y que permitan que efectivamente lo que se inició como piloto se desarrolle luego en el tiempo. Este es el gran problema. Y esas políticas de continuidad son exactamente lo que no mostramos en América Latina, ¿no? Muchas veces esa discontinuidad no tiene que ver, y no estoy aquí, mi foco fue mucha crítica al operador. Acá el problema no es el operador. El operador, digamos, se ciña a los lineamientos y políticas que van definiendo desde los organismos de gobierno judicial, de gobierno, ¿no es cierto?, administrativo. Ahí me parece que hemos tenido, digamos, rezagos en términos de continuidad. Esa es una primerísima y muy general aproximación. Muchas gracias, Rafael. Aquí he recibido una pregunta para ti, pero antes de hacerla quisiera pedirle a Esther que compartiera con nosotros su historia con la gente, que es una de las partes de su presentación que ella omitió con el propósito de ajustarse muy estrictamente al tiempo. Un buen ejemplo anglosajón que todos los latinoamericanos deberíamos seguir. Así que te pido, sin embargo, que nos expliques muy brevemente esa historia con la gente, porque el factor humano es usualmente o un coadyuvante o una barrera de cualquier programa TIC en la justicia. Puede ser la clave del éxito o la razón del fracaso. ¿Cómo ha sido tu historia con la gente, Esther? Thank you, David. Part of my presentation, or one of my stories that I was going to share, was about people. And it has been mentioned today in various presentations that even if you have technology, tiene la tecnología y construyes una tecnología excelente y es funcional y es fácil de utilizar y crees que soluciona el problema, lo que queda para hacer es capacitar a las personas para que cambien de la forma de hacer las cosas antiguamente a una nueva forma. Por ejemplo, si están escribiendo opiniones, típicamente en el pasado tú lo hacías con papel y lápiz, y ahora pues ahora tienes un gran procesador, hace un market software. Las opiniones tienen ciertos elementos, pero si usted simplemente tomas el software para tomarlo y no sabes cómo funciona el Microsoft y llegas allí a la corte, llegas a las cámaras y ahora no hay una conexión. Yo tengo que escribir una opinión, y no tengo que escribir una carta, no tengo que escribir todas esas cosas, solo tengo que escribir mi opinión. Tengo formatos que tengo que diligenciar. Entonces entendimos rápidamente que estamos gastando mucho dinero en capacitación de las personas en la herramienta, pero no en su trabajo. Así es que cambiamos completamente el enfoque de cómo nosotros entrenamos a las personas para usar la nueva tecnología. Tomamos todo el equipo de la corte, el juez, la persona de IT, el bibliotecólogo, todos los que están allí, los que trabajan allí, y utilizamos escenarios de la vida real.
cuando cuando tienen el uso, entonces vamos a construir un formato, vamos entonces a tener una plantilla para dar opiniones de la corte y aprenden cómo autocorregir, a bloquear, aprenden todo esto, pero están pensando ya en su trabajo y trabajan como equipo. Así es que cuando ellos regresan a estar juntos, una persona, si vamos a una clase, ¿recuerdas algo? Y yo también recuerdo. Ahora podemos decir, ¿recuerdas que nosotros trabajamos con esto? Bueno, ayúdame con esto, yo te ayudo con este otro aspecto. Cuando trabajamos en equipo, que parece una comunidad, capacitamos como equipo, hacemos ejemplos de la vida real y la tecnología es parte de la pieza educativa y nos hemos dado cuenta de todos los días una transición e integración de la tecnología utilizando ese enfoque. Muchas gracias, Esther. The question which was sent by one of our audience, so it's about two things that we have found, we who work this field for many years. First is interoperability. How do you exchange automatically information among institutions, as Rafael mentioned? Many times they're just like silos, separated, isolated. I would like to ask Rafael and Esther, with regards to that problem of interoperability, what solutions have you found? Because if we want the system to work efficiently, we cannot have those repositories of information. Que solo una institución puede manejar y no la otra, o que es muy difícil y toma mucho tiempo obtener un intercambio formal de información, oficios escritos que van y que vienen hasta que se hace posible el acceso a la información, porque no es automática. Esa es la primera pregunta, pero quisiera que los dos nos dieran una breve respuesta a esa problemática. ¿Cómo enfrentar esto de la interoperabilidad? A ver, a mí me parece que aquí hay una demanda que es absolutamente clave, porque, insisto, nosotros tenemos una historia de autarquías en el modelo de administración, no solo de la administración de justicia, el modelo administrativo latinoamericano funciona de manera muy autárquica, son difíciles podría presentar procesos de diálogo dentro del ámbito público entre instituciones que dialogan o que debieran dialogar entre sí porque se requieren recíprocamente, ¿no? Déjeme colocar un solo ejemplo y contesto la pregunta. La cantidad de información que el Estado colombiano tiene o que cualquier Estado latinoamericano tiene en el ámbito del crimen, en el ámbito de la persecución delictual es enorme. Pero esa información está compartimentalizada. Hay una parte de la información que la tienen los sistemas de control de fronteras, aduaneros, hay otros que lo tienen los sistemas tributarios o los sistemas impositivos, hay otros que los tienen la policía, otro lo tiene el Ministerio Público, otro lo tiene el Poder Judicial. Entonces lo que tenemos son bancos de datos aislados entre sí que no permiten generar inteligencia agregada, valor a cualquier decisión que adoptemos en el ámbito de mejoras de la persecución. Yo creo que un primer esfuerzo debiera ser, lo hemos logrado, diría yo, parcialmente en Chile, es la generación de un banco unificado de datos, ¿no? Un banco unificado que sea un banco certificado por todas las instituciones y a la que concurra una misma información con ciertos grados de estandarización que permita, ¿no es cierto?, distintas consultas, pero que me permite no tener la estadística que tiene el ámbito judicial o la estadística que me presenta el Ministerio Público o la estadística que me da la policía, que son estadísticas parciales pero que no me permiten tener la fotografía completa. Ahí hay un primer ejemplo que me parece interesante. Por supuesto que es un enorme esfuerzo lo que hay detrás de un banco unificado de datos, pero me parece tremendamente útil. Un segundo esfuerzo que hemos hecho en el caso chileno, que es armar un modelo integrado de gestión, de manera que la información no solo sea una información estática, sino que permita diariamente tomar decisiones. Por ejemplo, el sistema de gestión jurídico-judicial que ha organizado el Poder Judicial con el Ministerio Público chileno ha permitido incluso un modelo de gestión de audiencias donde hay un traspaso de información cotidiano desde la Fiscalía al Poder Judicial que permite no solo traspasar información para los procesos de toma de decisiones, sino que incluso modelar los sistemas de audiencia conforme a la determinación de cargas de trabajo que genera la Fiscalía y la Policía.
Y yo creo que un tercer estadio que todavía está en un desarrollo más larvario, me atrevería a decir, es un modelo de carpeta digital, ¿no? En el lenguaje antiguo sería un expediente digital, pero como hemos transitado hacia modelos no de expediente, una carpeta digital que permita ir integrando permanentemente la actualización de la información que la carpeta tiene, de modo que los jueces sepan lo que hay en un caso, el fiscal sepa lo que hay en un caso, pero eso requiere de un esfuerzo interdisciplinario e interinstitucional, de modo que en la carpeta esté la decisión del juez, la decisión de los jueces, ¿no es cierto?, la información que el fiscal ha provisto en términos de declaraciones de testigos, de víctimas, que estén los certificados que el servicio médico forense entrega y que va alimentando la carpeta, que esa carpeta sea una única que circule, digamos, en el sistema. Eso me parece que es un esfuerzo interesante que no consiste, y aquí hago un matiz, no consiste simplemente en agarrar los expedientes, digamos, y transformarlos en vía digital, porque eso siempre es una fotografía estática que creo sirve bastante poco, pero si tenemos una carpeta actualizada, ¿no?, y mucho más interactiva, creo que evitaría tiempos de demora y con un mayor nivel de resguardo de información. Son 3 ejemplos que se me ocurren que pueden ser útiles. Muchas gracias, Rafael. Yo recomendaría también a quienes están interesados en este tema de la carpeta y del banco de datos mirar la experiencia española, que con limitaciones logró llegar al punto neutro de comunicación de todas las instituciones del sector justicia hace algunos años, y también ha estado trabajando durante los últimos años en el desarrollo de la carpeta ciudadana, que todavía es limitada, pero que es como un modelo de lo que podría ser la carpeta compartida por instituciones respecto de un caso judicial. Esther, your experience with interoperability in the U.S.? Well, the example that I gave earlier about Y antes sobre este comentario, este desarrollo de la página web común tiene una comunidad establecida que se puede, de tecnología que se pueden ayudar. Entonces, hemos utilizado la misma herramienta, la misma plataforma para desarrollar páginas web. Podemos hablar entre nosotros y decir, aquí necesito hacer esto. Y esto está todo en las Cortes Federales. Otra cosa que también hemos hecho es que la información común que tenemos en las Cortes, tenemos unos formatos internos para discusión, para compartir información y preguntas e información. Así es que eso es dentro de la Corte. Pero otra parte es información para los ciudadanos. Y hay otro, más allá de lo judicial y judiciario, hay un proyecto que se llama información que viaja, que va, transparencia, que todos los ciudadanos tengan la información, la estadística sobre la población, estadísticas sobre los casos, archivos de casos, todo esto en un solo lugar. Se llama data.gov. Es las agencias a las que se les proveen capacidad de tomar cualquier información pública y ponerla en un solo lugar. Así es que creo que al bajar un poco el silo, una cuestión es hablar de los ciudadanos hacia los cuales nos movemos, y también tenemos pero la segunda pieza, que es dentro de las Cortes, dentro de nosotros mismos. Lo hacemos a través de intercambio y formatos, y típicamente lo hacemos también con conferencias. Siempre va a ser el objetivo. En 10 años queremos continuar compartiendo la información. Si esto no se hace, si alguna vez se logra, necesitamos hacerlo, pero es parte de nuestro desafío. Thank you, Esther. Gracias, usted. We're going to have to finish the panel because time has gone so fast. So there's a question I would like to close this with, and it's related with the reasonable workloads. How do we set them? How do we establish them? How do we measure them and verify them? That's a particularly sensible issue, and based on the Chilean experience, was not very simple, because I doubt judges in the first step they liked the idea that there was an engineer who's going to measure their work or something. So, apart from that problematic that you already described, which would be your recommendation for a better practice, international better practice? So, in terms of determining vision, evaluation of workloads for public officials in the judicial branch. Okay, this is a very complex issue to solve. Por un lado está la visión de quien es el operador que tiene que tomar las decisiones, que tiene que proveer información o tomar la decisión en audiencia. Y esto es altamente complejo porque
en los sistemas de expediente, los sistemas antiguos, las decisiones tardaban mucho porque precisamente el modelo de administración de actas permitía la dilación en el tiempo de una decisión, ¿no? Entonces, cuando nos comunicábamos únicamente por oficio respecto de controles de detención, respecto de medidas cautelares, medidas intrusivas o decisiones de absolución o condena, no importaba tanto, digo, siempre importó, no quiero con esto decir una bobada, digamos, pero los tiempos se diluían en los tránsitos de papeles. Cuando los países de América Latina, todos, ¿no?, transitaran hacia el modelo de audiencia, el problema es que la audiencia es el sistema de decisión y en esto, digamos, claramente logramos tener una equivalencia con el modelo anglosajón. Entonces, no hay decisión relevante, vamos a decirlo así, este es el óptimo, no hay decisión relevante en el ámbito jurisdiccional que no se tome en la audiencia, ¿no? Si una persona ha sido detenida legalmente o no, si ha sido privada ilegítimamente de algún derecho, la decisión cautelar, la decisión de detención, la decisión de exclusión probatoria, la decisión de absolución o condena. Entonces, la pregunta es, ¿cómo modelamos la duración de la audiencia? ¿No? Y a mí me parece que allí importa mucho, de nuevo, primera fase, un cierto diálogo institucional. Porque el juez dice, yo puedo resolver en la medida en que usted me traiga información de calidad e información que permita la decisión. Entonces la pregunta se traslada al fiscal. ¿Es usted capaz de traer a la audiencia la decisión relevante y oportuna para tomar esa decisión? Lo mismo para el defensor, lo mismo para el médico legista. Ocurre muchas veces que una audiencia de juicio no se puede hacer no porque hay un juez, fiscal y defensor, sino porque los médicos legistas no son suficientes para proveer de servicios a lo largo de los distintos juicios que se hacen. En muchos países se están dilatando los juicios, no porque el operador central no esté, sino porque la información, ¿no es cierto?, del médico legista no está. Yo creo que segunda aproximación es una aproximación interdisciplinaria y multiinstitucional, donde todos los actores concurran a determinar la duración de las audiencias en función de categoría. Yo creo que allí hay una ayuda, David, muy intensa cuando uno es capaz de categorizar las audiencias en función de ciertos objetivos. Eso evita la proliferación de audiencias, pero al mismo tiempo concentra la información. Y no solo la categorización de audiencias, sino también la categorización de temáticas a discutir en la audiencia. Si el actor cree que puede abrir cualquier debate, entonces esa audiencia se puede, por supuesto, dilatar en el tiempo. Pero si todos los actores convienen que cada audiencia solo tiene un ámbito restrictivo de discusión, yo me preparo para llevar información de calidad a esa audiencia con el objeto de resolver esos objetivos. Estos son acuerdos también interinstitucionales que de otra manera no se pueden resolver. Y a partir de eso viene el último espacio, el último punto, que es el que tú relevas como el más complejo. ¿Cómo hacer que para la decisión de una audiencia cautelar en donde toda la información está disponible no nos demoremos 2 horas, sino 20 o 15 minutos sin que los actores sientan que con eso están, por así decirlo, tomando decisiones de menor calidad? Se pueden tomar decisiones de gran calidad en poco tiempo con la información disponible en la medida en que esa información fluye a través de los distintos actores y los actores se preparan para esa decisión. Eso facilita enormemente la decisión de los jueces y creo que las experiencias exitosas tienen estos 4 componentes. Gracias, Rafael. Any views on workloads? Yes, I would like to answer that Quería question responder esa pregunta en términos de la tecnología, because that is what I porque see. eso es lo que yo veo Everybody todos wants los a días. new Todos system, quieren everybody un nuevo wants a new sistema. iPhone app, Todo el and, mundo quiere un iPhone, una I have to aplicación de manage that iPhone y workload. también tengo que trabajar con esa What I carga de always trabajo. do, and what we do in Lo que siempre project hago y lo que hago en, management los, is we en use a el technique called Agile. gerencia de proyectos es una técnica que utilizamos que llamamos Agile, ágil. Y es ¿qué debes tú tener? Típicamente enfocamos los proyectos de tecnología. Todo el mundo dígame a ver qué es lo que quiere, yo lo pongo en una gran lista y construyo y ustedes lo ven en 2 o 3 años o nunca. Lo que es una forma terrible de tratar con el asunto porque nunca se tiene el producto y cuando lo obtengas pues ya es antiguo, ya es muy viejo porque no lo entregaste al ritmo que cambia la tecnología. Entonces yo pienso que una manera de ver los proyectos es ¿qué puedes hacer sin tener? O sea, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Y qué puedes hacer con eso? Porque si tú me dices lo que necesitas, yo puedo lograr conseguir un producto que funcione, que esté a la mano y que de una manera corta y ágil y que aún lo necesitas, pues creo que ahí es donde vamos a ser exitosos en la gerencia de las cargas de trabajo. ¿Qué es lo que necesitas y qué podemos entregar posteriormente? Porque
ya vas a tener los productos hechos y ya podemos, lo hemos manejado muy bien y se han entregado bastantes. Esta sería mi respuesta. Ok, yo creo que es una respuesta muy clara. Definitivamente la tecnología no va a aumentar el tiempo disponible de trabajo. La tecnología nos ayuda a usarlo de manera más eficiente, pero si la asignación que hacemos del tiempo del trabajo no es correcta, la solución TIC no va a ser de mayor impacto. Y por eso, de nuevo, me refiero a la ilusión de las TIC y que tenemos que disiparla como expertos. Antes debemos organizar nuestros modos de trabajo y esa ha sido, creo yo, la respuesta de Rafael y de Esther. Jueces, magistrados, empleados tienen que organizarse mejor con fiscales, defensores, médicos legistas en el campo de lo penal para que el volumen de tiempo disponible para todos se utilice de la mejor manera. Las tecnologías ayudan al flujo de la información, pero si ellos no utilizan bien ni las tecnologías ni la información, el tiempo no va a aumentar para todos. Muchas gracias.